Trabajas con Power Automate y has acabado con un montón de flows que no sabes ni en qué orden se ejecutan ni qué hace cada flow exactamente. Esto es un problema debido a que al final siempre vas a depender de la persona que creó los flows originariamente. Y esto es una de las manifestaciones de lo que se llama deuda técnica. Y las deudas siempre hay que pagarlas y si no haces nada van a estar creciendo más y más debido a los intereses. Hoy quiero darte una herramienta para poner solución a este problema. Mi nombre es Andrés Viarge y soy consultor y desarrollador Microsoft Power Platform. Si necesitas cualquier ayuda para tu equipo, tu empresa, házmelo saber contactándome directamente en el link que verás en la descripción. Y ahora vamos a ello. Te presento el patrón de diseño de la máquina de estados con un orquestador. Y antes de ver exactamente un ejemplo que he preparado para este vídeo, te quiero explicar un poco de qué va todo esto. La mayoría de los procesos de negocio los podemos resolver con un patrón de diseño que llamaríamos orientado a eventos. Es decir, cuando sucede un evento, pasa algo, actuamos de una manera, tomamos una acción. Por ejemplo, cuando llega un mail a una dirección de correo electrónico, guardo los adjuntos en una lista de SharePoint. Cuando creo esos elementos en la lista de SharePoint, hago unos cálculos. Cuando finalizo con los cálculos, envío una aprobación. Y esto se puede complicar hasta donde quieras. Si estás pensando en el galimatías, en el lío que puede suponer hacer todo esto, quiere decir que estás pensando en cómo lo resuelvo esto en un flow muy grande. Cuando lo que debemos hacer es romper ese problema grande en flows más pequeñitos. Eso nos va a permitir que cuando haya que resolver un error, no es lo mismo buscarlo dentro de un flow gigantesco que en uno localizado. Cuando haya que hacer un cambio, de nuevo, no es lo mismo en un flow grande que en uno más chiquito. Y esto, sobre todo, es importante cuando trabajamos en un equipo y yo me voy de vacaciones. Tiene que ser fácil para los demás revisar la documentación o simplemente revisar los flows y saber, esto ha pasado en esta etapa del proceso, por lo tanto, tiene que estar en este par de flows y ya lo voy a buscar ahí dentro. Bien, y para ello vamos a hablar de la máquina de estados, que es un patrón de diseño que nos va a permitir hacer ese flow grande, romperlo en más pequeños. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, vamos a utilizar como ejemplo este caso de uso que está basado en el vídeo anterior de mi canal, por si lo quieres ver, donde muestro cómo trabajar con Microsoft Forms de forma más profesional. Y en este proceso de juguete lo que vamos a hacer es en un caso de uso donde un usuario de negocio genera un formulario gracias a una lista de SharePoint, se envía a unos personas que tienen que responder y cuando se finalizan las respuestas, entonces se va a ejecutar una aprobación. Y vamos a centrarnos en cómo transicionamos en cada etapa de ese proceso. Al final, eso es un proceso, aunque sea pequeñito, que tiene subetapas que representamos con cada una de estas columnas. Estas son todas las etapas del proceso. ¿De acuerdo? Y el proceso tiene un inicio y tiene un final, que es determinístico. Siempre al final va a haber un inicio y un final, y lo que pasa en medio es lo que tenemos que resolver. ¿Qué pasa en medio? Primero el usuario va a crear un registro en SharePoint y a partir de ahí vamos a empezar ejecutar el flow de enviar el cuestionario personalizado para cada respondiente. Y eso lo utilizamos apoyándonos en una columna de estado, que ahora veremos cómo configurar, que la pondremos en estado activo. Una vez esté activo, se ejecutará el flow, esto controlará el trigger y cuando se ejecute el flow puede que haya success, puede que se ejecute correctamente o haya algún error. Y aquí es donde tenemos esta decisión. ¿Ha habido success? ¿Ha habido éxito? Si es que no, nos vamos a la generación del error handling, de gestionar el error, que puede ser simplemente puedes enviar un correo a el equipo técnico para que lo resuelva o lo que fuera. Y si es que sí, pues continuamos en el proceso a activar el siguiente estado o hacer lo que fuera. Y este patrón nos permite que con estas columnas de estado, de generación de estados, vamos a controlar la ejecución de los pequeños flows que van a ir resolviendo el global de la solución. Vamos a ver en SharePoint, en este ejemplo, cómo se resuelve. Fijaos que vamos a utilizar una serie de columnas. Aquí tenemos este estado y esta columna de estado que van a estar
conduciendo la ejecución de toda la máquina de estados. Este es el estado que realmente va a ver el usuario. Fijaos que tengo aquí una vista de administrador y en la vista de usuario el usuario solo va a ver este estado. Estos estados de aquí, que son los que van a controlar la ejecución de los flows pequeños que hacen la solución grande, van a estar solo disponibles para verlos a los administradores, ya que para el usuario no es relevante. Bien, y esta sería la lista de SharePoint. Fijaos que esta sería la vista que tendría el usuario final, por ejemplo, donde solo ve el estado que le interesa a él, el estado de proceso de negocio, donde tenemos una serie de columnas. Y la columna de estado tiene las etapas del proceso que hemos visto antes en el diagrama. Pues al principio está en draft, luego generamos los formularios, luego el cuestionario está vivo y luego acaba el proceso cuando se ha finalizado todo. Y tenemos este de error para señalizar que ha habido un error con ese proceso al usuario. Bien, si vamos a la vista de administrador, veremos que tenemos estas estos estados que son los estados intermedios que van a ejecutar la máquina de estados. Bien, vamos a eliminar la fila existente y vamos a crear una nueva siguiendo el proceso. Es decir, vamos a crear un nuevo registro y luego actuaremos de forma que se ponga como activo el estado que va a ejecutar el primer flow dentro de la solución. Entonces, como usuario yo crearía aquí pues test video español, por ejemplo. De aquí pues no hace falta poner nada. Y simplemente al usuario le podríamos mostrar solo estos campos. Estos no serían necesarios. Vale. Como usuario, simplemente yo creo el registro, que lo único que haría pues sería poner quiénes serían los que atendieron al curso, los participantes, darle un título y ya está. Ya se pondría como valor por defecto un valor de estado general del proceso y con ello también con los valores por defecto se ponen a blanco los estados estos de aquí. Bueno, como inactivo. Entonces, simplemente con este botón, el usuario va a poder empezar a ejecutar el flow manualmente. Si quieres ver cómo se crea este botón, quédate hasta el final del vídeo. Bien, vamos a darle a ejecutar al flow. Uy, ya está, no sé qué pasó, que tuve que regenerar el trigger. Cosas de las demos. Bueno, vamos a de nuevo ejecutar el botón y ahora sí debería funcionar. Ejecutamos. Refresco y veremos que ya, fíjate, ha cambiado ya este estado. Y si venimos al Admin View, este está en Success. Se acaba de rellenar esto que es lo que debe pasar en este proceso. Y ya seguiríamos adelante, ¿no? Esto es Success, ¿vale? Ya estamos allí y ahora pues pondríamos esto con el botón a ejecutar la siguiente etapa del proceso y así sucesivamente. En resumen, tenemos que cada registro de la lista de SharePoint representa un proceso y esta columna de estado es la columna del estado del proceso en sí mismo, el proceso en global, y utilizamos estas columnas de estados intermedios más pequeños para gestionar la ejecución de flows pequeños que hacen actuaciones concretas, no un flow gigantesco. Y ahora vamos a ver en detalle cómo montar esto. Bien, los puntos clave para crear una arquitectura de este tipo es lo siguiente. Tenemos esta columna de estado que describe el estado general del proceso que hemos dicho. Se llamará estado o si trabajas con Dataverse, el mismo patrón aplica y se llamaría status reason, que ya viene por defecto en todas las tablas porque ya está diseñado todo de esta manera. Luego tendríamos las columnas de estado concreto, que pongo así status XXXX, que es la columna técnica que no va a ver el usuario, que va a controlar la ejecución de cada pequeña automatización, de cada flow. Luego tendremos siempre, ahora veremos para qué sirve esta Flowless Execution URL, que va a controlar, nos va a permitir ir a la última ejecución del flow. Y por supuesto el patrón de error handling, de gestión de errores, que es este patrón que ves aquí de try y catch. ¿Qué va a estar ocurriendo? Vamos a tener siempre un trigger. Vamos a hacerlo esto de nuevo. Vamos a tener un trigger que va a ejecutarse en función de esta columna de aquí. Cuando, por ejemplo, status en questionnaire esté activo. Solo cuando esté activo esta columna y no las demás, se va a ejecutar este flow check y vamos a hacer una serie de cosas. ¿Qué vamos a hacer?
lo que vamos a hacer estará en el try, vamos a intentar hacer esto. Y si hay algún error aquí, vamos a gestionarlo en este bloque. Antes de entrar en la implementación técnica, el detalle técnico, vamos a ver esta última parte del catch de errores, que es un patrón que independientemente de uses la máquina de estados o no, te será muy útil para hacer el mantenimiento de tus flows. Si venimos a la lista de SharePoint, en esta columna hemos dicho que nos vamos a guardar el link a la última ejecución del flow que corresponda. Entonces yo hago control C, desde aquí, control C, y abro una nueva pestaña, control V, se nos va a abrir exactamente la ejecución, la última ejecución que ha sucedido. Y aquí, si hubiera habido un error, podríamos ver exactamente, navegar dentro del flujo y verá, pues ha sido, por ejemplo, aquí en este error. Imagínate que hubiera habido un error. Y podríamos, de una manera mucho más fácil, intervenir cuando haya algún error. Si hubiera algún error, ¿qué veríamos en la lista? ¿Qué es lo que hace, vuelvo aquí, qué es lo que hace esta parte del catch? Lo único que hace simplemente es, ahora mismo, loguear un error. Podría también enviar un correo o un Teams al equipo técnico, lo que fuera, pero enviar un error y simplemente acabar con un error otra vez, porque si simplemente te quedarías en esta acción de aquí, el flow aparecería como correcto y no sería bueno, porque luego costaría ver qué flows son los que han acabado correctamente y los que no. ¿Y cómo lo veríamos si hubiera un error? Pues lo veríamos de la siguiente manera. Esta columna estaría con error, es decir, estaría así, y esta columna estaría con error también. Entonces, el usuario, desde su vista, ellos verían, oye, aquí hay un error, y dirían, oye, equipo de técnico, ¿qué pasa aquí? Y tú, como equipo técnico, irías a la vista del administrador y dirías, ha habido un error, vale. ¿En qué estado concreto ha habido un error? En este estado concreto de aquí. Y como ha estado en este estado concreto, yo sé que esta URL del flow se refiere al flow que controla que se ejecuta cuando esto está activo, esta columna concreta. Por lo tanto, tenemos el error muy localizado para poder intervenir y actuar de la manera correspondiente. Cambiamos de tercio para ver cómo implementar los flows, tanto el orquestador de la máquina de estados como cada uno de los pequeños flows que van a componer la máquina en su conjunto. Vamos entonces primero a la solución y vamos a abrir el flow orquestador y luego el flow del primer estado. Vamos allá. El flow orquestador es muy sencillo. Lo único que hacemos es que para un elemento seleccionado de la lista, ese botón que nos aparecía al principio, le damos a clic y se va a ejecutar este trigger. Y lo único que hay que hacer es tratar la información, y con este switch, en función del valor que tenga la columna estado global, vamos a ir pasando a el estado individual. Vamos a cambiar el estado global y vamos a cambiar el estado individual de la máquina de estados, solo este de aquí. Por ejemplo, para el siguiente estado, lo que haríamos cuando estemos en invite send, ponemos el cuestionario vivo y send notification upon completion active. Vale, entonces, este sería el estado concreto de la siguiente etapa de la máquina de estados. Y finalmente, lo único que hay que hacer es ejecutar la actualización del elemento de la lista con los nuevos estados, y así se va a ejecutar el siguiente flow. Si ves que esto no lo habías visto nunca, si quieres saber cómo funciona, quédate al final del vídeo para ver cómo hacer este patch genérico y así ahorrar en tiempo y en de desarrollo de los flows de Power Automate con SharePoint. Vamos con el flow individual. Cuando se crea o elimina, cuando se crea o modifica, perdón, uno de los elementos de la lista. Esto se basa en tener en los trigger conditions. Si no lo conocías, esto lo que hace es permitir que solo se ejecute este flow con trigger de Power Automate cuando se cumpla esta condición, que es que la columna de estado tenga de valor activo. Por lo tanto, si yo ahora manualmente lo que hiciera es en admin view volver a poner esto como activo, se volverá a ejecutar el flow. Ahora tardará un poco porque no es inmediato el trigger. Vaya, aquí lo tenemos. Listo. Refresco. Success. Perfecto. ¿Por qué es interesante poder hacer esto? Porque cuando localicemos un error,
simplemente volviéndole a activar esta columna de estado, se va a ejecutar esa parte del flow. Y no empezamos desde cero, solo vamos a volver a ejecutar ese pequeño flow que es el que ha fallado. Y eso no afecta al resto de los componentes dentro de la arquitectura. Volviendo al flow, entonces cuando se modifica la columna de estado, básicamente, y la tenemos activo para este estado concreto, ¿qué hacemos? Bueno, la lógica de negocio que sea, que tenemos aquí implementada en el try, esto lo puedes ver en detalle en mi anterior vídeo en el canal, y lo más importante es que cuando se detecte un error, actuaremos logueando ese error. ¿Qué ocurre aquí? Cuando hemos acabado, siempre tenemos que poner que el estado, cuál es el siguiente estado, y el estado concreto de nuestra máquina de estados a success, a check. Si está así, y lo guardamos siempre aquí, el flowless execution URL. Y si hubiera habido un error, lo que haríamos es cambio de estados. Nos guardamos también el flow last execution URL para poder ir a la última ejecución del flow. Aquí vamos a poner error y en este concreto vamos a poner error. Fíjate que no toco los otros estados, solo el concreto en el que estamos trabajando en esta etapa de la máquina de estados. Y eso es todo lo que debes saber sobre cómo montar una máquina de estados con Power Automate y SharePoint concretamente, pero con Dataverse o cualquier otra fuente de datos que permita eventos, sería lo mismo. Ahora, lo que queda del vídeo, quiero enseñarte cómo crear el botón de la lista de SharePoint y cómo hacer eso que hemos visto antes en el flow de generar un elemento dinámico y solo hacer actualización en una cajita dentro del flow. Vamos con el botón. Vamos a dejar el botón visible mediante poner aquí esto a draft. Y esto también, inactivo. Vale. Al hacer esto, vemos que tenemos este botón activo que va a ejecutar el flow. Esto nos permite que, bueno, sin la necesidad de crear una interfaz gráfica, por ejemplo, con una Canvas App, en SharePoint podemos accionar botones, que además este botón se puede mostrar y se mostrará en distintas etapas del proceso, porque este botón es el que ejecuta el orquestador de la máquina de estados y podemos ponerlo en cualquier momento. ¿Cómo generamos este botón? Bien, la manera de hacer este botón es con el formateo de columna. Aquí si le damos a Format this column, cuando formateamos una columna, en SharePoint le podemos poner algunos colores basado en algunos valores de la lista, pero también podemos hacer con formato JSON un botón de este tipo. Vale, voy a copiar esto de aquí en un Visual Studio Code. Vamos a poner esto JSON. Vale. Y fíjate, esto es, en la documentación lo tienes, ahora te enseñaré dónde buscarlo, pero lo que hacemos es mostrar un botón en vez del elemento propio de la lista de SharePoint. Y lo que vamos a hacer es jugar con el display, ¿vale? Que si el display de la columna status, fíjate, $status es la columna status de la lista. Si es draft, entonces initial, esto es, pues va a mostrarlo. Si no es draft, none. Aquí podemos concatenar varios ifs para poder decir, por ejemplo, muéstrame solo cuando el status es draft, pero luego también cuando ya he hecho el invite y me aparecerá el botón para ejecutar la máquina de estados y avanzar el estado, por lo tanto, en cualquier momento que yo requiera del input del usuario. Luego, el contenido del texto que pone aquí send form, del texto del botón lo podemos cambiar también en función del estado. Pues aquí podría ser un form, pero luego quizás para el otro estado en el que podemos ejecutar podríamos ponerle otra etiqueta. Y aquí en Action Params es donde vamos a poner el identificador del flow, que no tiene por qué estar en el entorno por defecto. De hecho, aquí lo ves, este ID es del entorno de desarrollo donde estoy trabajando y ese sería el ID del flow. Por lo tanto, cuando queremos hacer esto, lo único que tenemos que hacer es ir al flow de Power Automate, sería del orquestador, donde estoy, aquí, y en el botón de exportar, seleccionar aquí, Flow Identifier. Si hago esto, copio este identificador y este es el identificador que pondría en el JSON formatting. Bien, ahora vamos a ver por último un consejo técnico para poder hacer flows más reutilizables, en el caso concreto de SharePoint, pero también es aplicable este concepto a otros data sources. Fíjate que yo cuando hago la actualización de los estados, utilizo esta variable de item.
Normalmente, yo que tendría, si yo hago actualizar un elemento de SharePoint, buscamos SharePoint y buscamos update item. Y si selecciono directamente el site, incluso utilizando variables de entorno, ¿vale? Aquí voy a utilizar variables de entorno, como siempre es recomendable, ¿vale? Uy, un segundo, que le he dado mal a esto. Ahora. Oye, bueno. Fijaos que sí me pide el identificador y me aparecen todas las columnas, ¿vale? Todas las columnas que yo puedo ir activando e inactivando. Claro, si yo lo hago de esta manera, en cada uno de los switches es donde voy a tener que poner actualizar SharePoint. Actualizar aquí, tendría que tener esto. Copiar. Y vamos a tener aquí esto pegar. ¿Vale? No está funcionando porque es el editor antiguo, a veces falla, ya lo sabéis. En cualquier caso, tendría que tener esto replicado. Y si tuviera que hacer cualquier cambio, pues tendría que ir nombres de estado, el orden en el que se hacen las cosas, tendría que ir uno por uno y sería un rollo, un auténtico rollo. Vamos a eliminar esto. En vez de esto, lo que hacemos es actualizar con un objeto. ¿Qué objeto? Con cada uno de los casos de la máquina de estados, vamos a darle el objeto del elemento. El elemento en SharePoint, si veis, por ejemplo, una ejecución de flujo anterior, este, por ejemplo. Cuando vamos a una ejecución de un flujo de SharePoint, si te fijas en cómo hacemos una actualización, en los inputs, vale, fijaos cómo viene esto. Viene de la siguiente manera. Item, tal, eso es lo mismo que poner item así. Uy, uy, así. Y aquí, dentro de cada llave, pues aquí pondríamos, por ejemplo, pues status, dos puntos, y aquí pues value, y aquí pues lo que sea. ¿Vale? Em, por tanto, los elementos de SharePoint van en este formato, en formato JSON en el body, cuando hacemos la llamada HTTP request. Y por lo tanto nos estamos beneficiando de saber cómo se crea, cómo funciona por dentro un elemento de SharePoint para crear este objeto y así hacerlo de manera dinámica. En cada uno de los casos del switch yo solo voy a hacer copiar-pegar y cambiar qué es lo que estoy actualizando. Mucho más sencillo. Y aquí solo he de añadir este elemento. Para que te aparezca esto de item, que no sé si lo habías visto antes, solo te va a aparecer si SharePoint, si Power Automate no es capaz de entender, de saber a qué lista te estás refiriendo. Y por eso hemos puesto este paso intermedio y esto viene de una variable. Porque si utilizamos variables de entorno aquí, como hemos visto, ¿de acuerdo? Y déjame copiar la variable de entorno de aquí, control C. Si yo hago esto de aquí, elimino y hago control V, fíjate que ahora me van a aparecer los campos concretos y eso es lo que yo no quiero. En cambio, cuando viene de una variable, que es este compose, el ID siempre me lo va a pedir desde luego, pero luego me va a pedir el objeto item genérico, porque Power Automate no sabe de qué lista de SharePoint estamos hablando concretamente. Y sin más, muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que te haya servido, que hayas aprendido este patrón, que para mí, francamente, es muy útil para no tener un lío de narices cuando se van complicando las soluciones, que al final, cuando empezamos a trabajar en un proyecto, se va incrementando la complejidad porque los usuarios a la que ven la potencia de Power Automate, de Power Platform en general, van pidiendo más y más y más y cambios y nuevas funcionalidades. Y si no tenemos cuidado en cómo diseñamos la arquitectura de la solución, podemos acabar en un montón de duda técnica, básicamente acabar esclavizados al mantenimiento de esa solución y no poderlo delegar o no poder pasar totalmente del soporte porque depende totalmente de nosotros
al haber hecho un diseño que solo entendemos nosotros particularmente y no podemos trasladar al resto del equipo sin un traspaso de conocimiento costosísimo en tiempo, que es el recurso más escaso. Así que con esto me despido. Muchísimas gracias. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego.